Recibí el mensaje un martes por la mañana. Mamá, cenamos en casa este sábado. Si puedes venir, avísame. Lidia. Sin emojis, sin firma, pero igual sonreí. Hacía meses que no la veía. Desde aquella discusión sobre la venta del piso habíamos mantenido una distancia educada. Fría, sí, pero al menos no era silencio total. Respondí enseguida que sí. Luego me quedé un rato sentada con el móvil en la mano. ¿Qué me pongo?, pensé, y me sorprendí preguntándomelo como una adolescente. Fui al armario y saqué el vestido lila que había guardado para ocasiones especiales. Plancharlo me llevó una eternidad, pero al final quedó perfecto. Decidí hornear un bizcocho de manzana. El favorito de Lidia cuando era niña. Me acordé de las veces que lo comíamos juntas en la cocina cuando todavía creía que el mundo era un lugar que se podía abrazar con 2 manos. Le puse canela extra. No sé si aún le gustará. Mientras batía la masa, me vinieron recuerdos que no pedí noches en vela con fiebre en mochilas rotas, que yo cosía meriendas que me inventaba cuando no alcanzaba. La crié sola desde que su padre murió. Y nunca me quejé. Ni una vez. Quizá por eso dolió tanto cuando empezó a alejarse. Como si yo ya no encajara. Guardé el bizcocho en una caja bonita. Me miré al espejo antes de salir, el pelo bien peinado, los labios con un toque de color y el corazón un poco apretado. A veces la esperanza también se viste de fiesta. El taxi me dejó frente a su edificio en Ruzafa, una zona moderna llena de bares con nombres en inglés. Me quedé un momento observando la fachada. Grande, blanca, con portero automático. Toqué el timbre. Sí, soy yo, hija. Ya estoy abajo. Ah, sube. No, hola, no, qué alegría, no te estábamos esperando. Solo sube. Mientras el ascensor subía, me ajusté el bolso y respiré hondo. Apreté la caja del bizcocho contra el pecho. En cada piso que pasábamos, repasaba mentalmente todo lo que no debía decir y todo lo que aún esperaba escuchar. Y justo cuando se abrieron las puertas, supe que no era solo una cena. Era un examen. Y yo llegaba con las respuestas equivocadas. Lidia abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hola, mamá. Hola, hija. Qué bonita casa. Pasa. Deja eso en la cocina. No me ofreció ayuda con la caja ni con el bolso. Caminé detrás de ella cruzando un salón minimalista con muebles blancos y frascos de diseño. Todo perfectamente colocado. Olía a vainilla artificial y a algo que intentaba parecer hogar. En la cocina dejó la caja del bizcocho en una esquina sin mirarla. Estamos a punto de servir. ¿Quieres vino o agua? Agua, gracias. Su tono era el mismo que usaría con una invitada lejana, no con la mujer que la cuidó con fiebre y miedo cuando era pequeña. Me presentó rápido, ella es mi madre Elvira. Mamá, ellos son Óscar, ya lo conocía, pero igual me lo repitió, y las chicas del trabajo Clara y Belén. Todos asintieron con una sonrisa. Ninguno se levantó. Óscar miró el móvil y las chicas siguieron cuchicheando, aunque ya no sé si hablaban de mí o de otra cosa. Me senté en la esquina de la mesa. No parecía haber sitio preparado para mí, solo una silla vacía como al azar. Sirvieron estofado. El aroma era fuerte con mucha pimienta. Me serví con cuidado. Lidia no me miraba. Charlaban sobre una campaña publicitaria sobre yoga aéreo y pastillas veganas. Tomé un pedazo de pan. Estaba crujiente, aún tibio. Me serví una cucharada más de estofado. Fue que entonces cuando una de las chicas, Belén, dijo riendo: «¡Qué apetito, se nota que está rico, ¿eh?». Las otras rieron bajo. Lidia también. No miré a nadie. Solo dejé la cuchara suavemente sobre el plato. No fue la frase, fue el tono. Fue la burla disfrazada de broma. Fue saber que para ellas yo era un personaje, una caricatura de madre de antes de otra época fuera de lugar. Me limpié la comisura de los labios con la servilleta. No dije nada. La comida se volvió más espesa. Cada palabra sobre la mesa parecía tener filo. Pero fue entonces justo cuando Óscar se levantó a buscar más vino que Lidia soltó la frase. Y ahí ya no hubo regreso. «Mamá, comes como una puerca, ya te vale». La frase se clavó en el aire como una cuchilla sin filo, lenta y cruel. No hubo gritos,
No hubo drama, solo su voz clara, firme, sin un atisbo de ironía, como si estuviera haciendo un comentario cualquiera. La cuchara que tenía en la mano quedó suspendida sobre el plato. El estofado goteó de regreso, manchando el borde con un hilo espeso. Nadie se movió. Ni Óscar, que seguía con la copa de vino en la mano, ni Clara y Belén, las amigas de Lidia, que soltaron risitas nerviosas sin saber si debían reír o fingir que no habían oído nada. Yo sí lo oí. Claro que lo oí. Lo escuché con cada músculo del cuerpo. Y más que escucharlo, lo entendí. No era solo una burla sobre cómo comía. Era una manera de decir: no perteneces a esta mesa. Nos das vergüenza. Me tomé mi tiempo. No dije nada. Ni un reproche, ni una lágrima. Me limpié la boca con la servilleta despacio, como si estuviera en un restaurante elegante y aquello fuera parte del protocolo. La doblé en dos y la dejé a un lado del plato. Me levanté con cuidado. La silla chirrió un poco, rompiendo el silencio. Caminé hasta la cocina. Allí en la encimera seguía la caja del bizcocho que había traído. La abrí. El olor a manzana y canela aún estaba cálido. La llevé hasta la mesa. La puse en el centro entre las copas y los platos semivacíos. Por si les apetece algo dulce, dije. Mi voz sonó suave, casi amable. Nadie respondió. Ni un gracias ni un perdón. Solo miradas que evitaban la mía. Caminé hacia la puerta sin apuro. Cerré mi bolso, me puse el abrigo. Y cuando agarré el picaporte, escuché algo a mi espalda. Una risa. No supe de quién. Tal vez Lidia. Tal vez una de sus amigas. No me giré para comprobarlo. No tenía sentido, ya no lo tenía. Bajé por las escaleras. No quería esperar el ascensor. Sentía que si me detenía, me rompería. Cada paso era una decisión. Cada piso que pasaba era una parte de mí que se desprendía del pasado. Al llegar a la calle, respiré hondo. Valencia estaba tranquila. Pero dentro de mí, algo se había terminado para siempre. Y al llegar a casa, sin quitarme los zapatos, abrí el último cajón del aparador. Allí estaba. La llave envuelta en tela y esa dirección escrita con mi letra. Era hora, era hora. No quise esperar el ascensor. Necesitaba bajar por las escaleras, sentir cada peldaño bajo mis pies como si con cada uno pudiera quitarme algo del nudo que tenía en el pecho. Cuando llegué al segundo piso, escuché la risa. Una risa corta como una burla lanzada con despreocupación. Era la voz de Lidia, lo supe sin dudar. Su risa, la misma que de niña me hacía sonreír, ahora sonaba como un cuchillo. La puerta se cerró detrás con un golpe seco. No fue fuerte, pero sí definitivo. Esa fue la última vez que la oí reír. Y aunque no me detuve, aunque no miré atrás, sentí esa risa clavarse en mi espalda como una despedida sin palabras. En la calle el aire fresco me golpeó con fuerza. Caminé sin rumbo por unos minutos, dejando que el silencio de la noche me enfriara las mejillas. Había gente en las terrazas, risas lejanas, motos que pasaban. Pero todo eso me parecía distante, como si yo no perteneciera a ese mundo que seguía girando. Al llegar a casa, cerré la puerta con 2 vueltas de llave. Me quedé de pie en el recibidor con el bolso colgado del hombro y las manos aún temblorosas. Me senté en el sofá sin encender la luz. No lloré de inmediato. Me quedé allí respirando hondo hasta que el cuerpo aflojó. Y entonces sí lloré. No de rabia, no por orgullo herido. Lloré de tristeza, de agotamiento, de darme cuenta de que ya no quedaba nada de lo que una vez fue hogar. Cuando el llanto pasó, me levanté, fui al dormitorio y abrí el armario. Saqué una maleta pequeña, la de ruedas gastadas que usaba para las visitas cortas. Fui guardando lo justo, un par de mudas, mi cuaderno de recetas, un par de fotos antiguas. No necesitaba más. Fui al último cajón de la cómoda. Allí estaba la caja de madera que nunca abría. Dentro la llave. La envolví en un pañuelo. Junto a ella, una hoja doblada amarillenta por el tiempo. Era la dirección Carrer del Comte de Trenor 28, Tresboso izquierda. La pegué en la nevera con un imán en forma de limón. No como recordatorio, sino como punto de partida. Apagué las luces.
Me senté unos minutos más en la oscuridad tranquila. El silencio ya no dolía. Era distinto, como si por fin hubiera espacio para algo nuevo. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, supe que al amanecer saldría. Pero esta vez no por huir. Esta vez porque decidía empezar desde mí. No fue una locura ni una huida. Fue un plan silencioso pensado durante meses cuando empecé a sentir que sobraba en todas partes. Me senté una mañana con una libreta o una calculadora y todas mis dudas. Sumé cada ahorro, cada euro que había guardado con cuidado y recordé aquella pequeña herencia que me dejó mi tía Luisa. Nunca la toqué. Hasta entonces, busqué piso sin decirle a nadie, ni a Lidia, ni a las vecinas, ni siquiera al farmacéutico, que siempre me preguntaba por la familia. Visité portales viejos, pisos en mal estado y escaleras sin ascensor, y entonces lo encontré un tercero modesto en el barrio del Carmen. Ventanas, con luz cocina, con azulejos antiguos y un silencio que no juzgaba. Lo supe al instante. Ese era el sitio. Lo firmé con el corazón latiendo fuerte. El notario me miró 2 veces antes de estampar el sello, como si no pudiera creer que una mujer como yo comprara algo sin permiso de nadie. Durante semanas fui poco a poco amueblándolo. Un colchón en oferta, una mesa redonda de madera, 2 sillas desiguales. Pinté las paredes con mis propias manos. Me ensucié, me cansé, me reí sola. Cada objeto que entraba era elegido sin apuro. No por bonito, sino por verdadero. Un día pasé por una tienda pequeña. Tenían carteles de madera pintados a mano. Uno me llamó. Decía: aquí no se juzga a quien cocina ni a quien come. Lo compré sin dudar. Lo colgué junto a la entrada al lado del interruptor. Y cada vez que encendía la luz lo leía, como quien se repite una verdad hasta que deja de doler. Nunca hablé de ese piso. No por vergüenza, sino porque era mío. Solo mío. Nadie tenía que aprobarlo, ni justificarlo. Y esa noche, después de salir de casa de Lidia con el alma en carne viva, fui directo allí. Crucé la puerta, dejé la maleta en el suelo y respiré. Por fin. No era grande, no era nuevo, pero no me hacía daño. Dormí sobre el colchón sin base con una manta fina y una calma que no recordaba. Al día siguiente puse la cafetera en el fuego, abrí la ventana y escuché los sonidos del barrio, ropa tendida, niños, en el patio un gato que maullaba. Y supe que no era un lugar de paso, era un comienzo. Esa misma tarde mandé a hacer 2 juegos de llaves. Uno lo guardé. El otro, todavía no sabía para quién sería, pero ya lo tenía listo. Tocaron el timbre un miércoles por la tarde. No esperaba ver a nadie. Me acerqué con cautela pensando que sería algún vecino pidiendo firmas para la comunidad, pero cuando miré por la mirilla, vi una mochila colgada de un hombro, unos rizos desordenados. Y esa expresión de quien no sabe si lo van a recibir o no. Abrí. Hola, abuela. Lucas. ¿Puedo pasar? Claro que sí, hijo. Entró mirando todo con curiosidad, como si no supiera en qué universo se había metido. Le ofrecí agua, se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar sin rodeos. Sé lo que pasó el otro día. Escuché a mamá. Vi cómo te miraban. Me quedé en silencio. No me gustó. Me dio vergüenza. No de ti, de ellos. La sinceridad de un adolescente tiene filo, pero también tiene luz. El bizcocho, dijo bajando un poco la voz, fue lo único que se acabó. Óscar se lo comió entero cuando pensó que nadie miraba. Belén se llevó 2 pedazos en una servilleta. Nadie dijo nada, pero todos lo probaron. Reí bajito, no por burla, sino por el absurdo, por la forma en que a veces el respeto llega tarde y disfrazado de miga dulce. ¿Y tú lo probaste, sí? El último pedacito. Me supo a casa. Me mordí el labio para no llorar. Fui hasta el cajón y saqué el llavero azul que había preparado días antes. Lo puse sobre la mesa. Si algún día necesitas un sitio donde nadie te mida por lo que comes ni por lo que callas, aquí está. Lucas lo tomó sin decir nada. Lo metió en el bolsillo con ese gesto torpe y hermoso de quien aún no sabe cuánto vale lo que acaba de recibir. Gracias, abuela. Gracias a ti por venir.
Nos quedamos un rato más hablando de tonterías, de videojuegos, de profesores, de cosas pequeñas, pero la habitación ya olía a algo grande, a respeto nuevo, a raíz limpia. Cuando se fue cerré la puerta sin llave, por si volvía, por si alguien más venía detrás, porque quizás no hacía falta que todos entendieran, solo bastaba uno, y ya lo tenía. Esa noche al preparar la cena puse un plato extra sobre la mesa, sin preguntar para quién, simplemente lo puse. Esa noche después de que Lucas se fue, me senté con una taza de té y una hoja en blanco. La ventana estaba abierta y entraba el rumor suave de la calle. No tenía intención de reprochar, solo quería poner en palabras lo que había guardado demasiado tiempo, lo que nunca dije porque me parecía que el amor no se exige y mucho menos se explica. Escribí despacio. Querida Lidia, no te escribo para pedir perdón ni para que me lo pidas tú. Te escribo porque hay cosas que merecen ser nombradas aunque nadie las escuche. Cuando eras pequeña y enfermabas, dormía sentada en una silla para tenerte cerca. Cuando el dinero no alcanzaba, me quitaba la cena y decía que no tenía hambre. Cuando llegaban los avisos de corte de luz, te mandaba con una vecina para que no vieras cómo lloraba en la cocina. Nunca te hablé del miedo que tuve de no ser suficiente, de convertirme en una carga, de que un día sintieras vergüenza de mí, de mis manos con manchas, de mi forma de hablar, de comer. Tal vez ese día llegó. Tal vez siempre estuvo cerca y yo no lo quise ver. Pero aún así, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte dado todo, aunque ahora no sepas qué hacer con eso. Me detuve. Había más que decir, mucho más. Pero no lo escribí, no porque no pudiera, sino porque entendí que esa carta no era para ella, era para mí, para no olvidar de qué estuve hecha, para no dejar que el rencor borrara lo que también fue amor. La doblé en 4, la guardé en una cajita junto a una foto donde ella tiene 5 años. Lleva una corona de cartón que hicimos juntas y está abrazándome como si el mundo entero le cupiera en los brazos. No sé si algún día leerá esa carta. Quizá la encuentre cuando yo ya no esté. Quizá no la encuentre nunca, pero no importa. A veces escribir es suficiente. A veces lo que no se dice pesa menos que lo que se grita. Y en ese silencio aprendí a escucharme, a perdonarme. Cerré el cajón con calma, recogí la taza vacía y me acosté temprano. Afuera seguía la vida. Y dentro, por fin, había paz suficiente para dormir sin rencores. A la mañana siguiente me despertó el timbre. Pasaron los meses. Lentamente mi piso se llenó de señales de vida, macetas con lavanda en la ventana, tazas desparejadas que encontré en mercadillos, manteles, con flores cosidas a mano. Empecé a ir al centro de mayores del barrio. Al principio solo observaba, escuchaba. Luego me animé a quedarme a las meriendas a participar en los talleres. Fue en una de esas tardes donde nació la idea. Y si las invitaba a casa, una merienda nada grande. Solo un rato para compartir sin necesidad de parecer fuertes, ni jóvenes, ni delgadas, ni sabias. Solo nosotras. Preparé todo con esmero. Café recién hecho, bocadillos sencillos, fruta cortada y, por supuesto, un bizcocho de manzana. El mismo de siempre con canela y trocitos de nuez. Esta vez lo hice con una sonrisa desde el primer paso. No para impresionar a nadie, solo por el placer de hacerlo. Llegaron 5 mujeres, con sus historias, sus dolores, sus ganas de reír, aunque sea por una tarde. Trajeron cosas también, unas galletas caseras, un termo con infusión de jengibre y una bolsa con servilletas de papel que nadie abrió, pero todas agradecimos. Hablamos de libros de nietos de piernas que ya no aguantan, de maridos que se fueron, o que siguen pero ya no están. Reímos. Mucho. Y nadie habló de dietas. Nadie pidió perdón por repetir. Lucas llegó más tarde con un amigo de su instituto. Había avisado antes. Entraron con un respeto que me emocionó. Saludos, besos, bromas tímidas. Se sirvieron lo justo, pero luego repitieron bizcocho. Está mejor que el de la última vez, me dijo al oído, o quizás yo tengo mejor hambre. Le guiñé un ojo. Él entendió. Al terminar brindamos con limonada. Por las mesas donde nadie se burla del hambre, dije, ni del cuerpo que la tiene. Todas alzaron sus vasos. El mío tembló un poco, de emoción,
de fuerza, de orgullo. Una de las vecinas se ofreció a fregar, otra a barrer las migas. Me negué, pero agradecí. Nos despedimos entre abrazos lentos de esos que sostienen más de lo que aprietan. Cuando la puerta se cerró, me quedé un rato mirando la mesa. Había platos vacíos, tazas usadas, migas sobre el mantel. Y en el centro el molde del bizcocho casi limpio. Ese era mi lugar, no el que me dieron, el que me construí. Sin pedir permiso, sin fingir hambre ni esconderla, me senté frente a la ventana. Valencia brillaba al fondo, callada y luminosa. No me fui por vergüenza, me fui para que no me olvidara quién soy.